es bien difícil porque no hay realmente cómo poner un tema que va a salir allí en el Facebook. Y yo dije, bueno, vamos a poner el día de hoy como tema una generación sin Dios. Y antes de entrar al tema, me gustaría saber si ustedes están entendiendo qué significa una generación sin Dios. Los jóvenes intermedios van a pasar hoy, a partir de hoy vamos a tener clase para los jóvenes y los intermedios. Estaban suspendidas todas las clases. Pensábamos empezar hasta el próximo mes, pero creo que ya tenemos esa necesidad. Por ello abrimos la clase para los jóvenes y los intermedios. Ellos tienen una guía de estudio y al final ellos van a venir a platicar qué aprendieron. Amén. Entonces vino a mi mente poner este tema, una generación sin Dios. Nos ha tocado de verdad ver las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias muy difíciles, por cierto, muy difíciles, de enfermedad. Cuando hablamos de epidemia, hablamos de una enfermedad sin solución, pudiéramos decir sin solución pronta o sin solución actual para el mundo, para la ciencia, para lo clínico, para la medicina. No hay solución. Y esperamos la vacuna, ya la están distribuyendo, que siempre no, que está muy cara, que siempre sí, que va a ser gratis, que les va a costar menos. Y todavía estamos esperando realmente que empiece a circular verdaderamente esa vacuna que nosotros esperamos. Y el problema más grande, le vuelvo a decir, el problema más grande es que se nos ha olvidado que la palabra nos enseña que tenemos un Dios que es Jehová, nuestro sanador, y que en Él podemos esperar, y que Dios tiene mejores planes. Entonces ahí se está levantando una generación que tiene confianza en la ciencia médica, que tiene confianza en los logros de la tecnología, que tiene confianza en todo lo que se mueve alrededor, y al último acuden a Dios. De hecho, hay personas que dicen la medicina es mucho mejor que la fe. Y pudiera ser, dice, ¿cómo es posible? Sí, la fe te sirve para tener en paz el corazón, pero la medicina te sirve para curar tu cuerpo. Cuando la palabra del Señor nos dice que la palabra es medicina en nuestros huesos, o sea, desde adentro para afuera. Pero se nos ha olvidado eso tan importante. Ahora, mi preocupación, por la cual he estado orando todos estos días, tengo varios días orando, no le miento, cuando uno se mete a buscar ciertos temas, que yo quisiera tener una serie de estos temas y hablar a la familia, uno va encontrando tanta información que dices, bueno, aquí está verdaderamente la debilidad de la humanidad, la falta de fe. Y cuando puse este tema, una generación sin Dios, no me refiero a la generación actual, me refiero a la generación que sigue. Si esto realmente está pasando, si esto está pasando en nuestra sociedad, ¿qué con la generación que sigue? Si hoy hay tanta falta de fe, ¿cómo estará la generación que sigue? Si hoy la confianza, en vez de estar en Dios, está en la ciencia, ¿cómo estarán nuestros hijos o nuestros nietos? Y no vayamos lejos, nuestros hijos. ¿Qué es lo que sigue después de esta generación? Hoy tenemos una guerra tremenda en cuanto a qué tiene más eficacia para el cuerpo humano, la tecnología, la medicina o nuestra fe. ¿Qué tiene más eficacia? Y Jesús dice, es así de sencillo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor: prefiero que uno de ustedes entre sin un ojo al reino de los cielos a que todo su cuerpo se vaya al infierno. O sea que si tienes problemas con uno, o tienes problemas con una mano, pues prefiero, dijo Jesús, que te corten el brazo, que te corten la mano y que entres al reino de los cielos sin un brazo, a que todo tu cuerpo se vaya. O sea, ¿qué es más importante, la sanidad que necesitamos o la salvación de nuestra alma? Este es el problema que estamos viviendo actualmente, que la gente lucha por salvar el cuerpo, pelea la batalla por salvar el cuerpo, pero tienen poca importancia a su alma. Y van a tener un cuerpo sano, pero no alcanzó la salvación de su alma. Y allí es donde tenemos que trabajar, en esas áreas. Y cuando yo estaba orando, empecé a ver
tenía yo, de verdad, yo lunes, martes, miércoles, yo estaba bien tranquilo, yo creo que hasta el jueves yo estaba bien tranquilo, porque yo había escogido mi palabra. Señor, quiero que madures esa palabra en mí, quiero que tu Espíritu Santo me hable todos estos días, quiero soñar con esa palabra, quiero pensar en esa palabra. Y viernes, sábado y hoy domingo dije, ¿qué pasó, Señor? Vamos para otro rumbo, no vamos de acuerdo. Pero yo creo que Dios tiene planes mejores que los que yo tengo. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Estamos a punto de conocer una generación sin Dios, si no es que ya la estamos conociendo. Vaya conmigo a la palabra y vaya al libro de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, a partir del versículo 7. Y entre conmigo a la palabra, nos vamos a deleitar en esta palabra. Yo espero en el Señor que tengamos el fin que le he pedido a Dios, y si no llegáramos hasta el fin, pues que Dios bendiga lo poquito que podamos alcanzar. Miren lo que dice. Versículo 7, estamos en Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Habla de la generación de Josué. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después, cuando Josué fue sepultado. Dice que toda la generación de Josué, hablando de generación, pudiera ser una camada. Vamos a poner una camada de los últimos 50 años. En mi generación, yo soy del 67, creo que la gente que está en mi generación, en mis años, algunos ya andamos cojeando, otros batallando, otros chochando, otros, dijo un hermano, ya los alcanzó ese inventado Jaime. Y yo decía, ¿cuál inventado Jaime? No, esa es Jaime. A otros ya les alcanzó por ahí. Es una generación que se está acabando, pero yo vengo de una generación de verdad, donde no necesitábamos que mamá nos dijera, salude muchacho, cuidado que no saludaras. Esa era mi generación. Platicaba yo con mis niñas, porque todo esto estaba cambiando, y platicaba yo con mis niñas. Vengo de una generación donde comíamos huevo con frijol lunes, el martes huevo con papa, el miércoles huevos estrellados, el jueves huevos revueltos, el viernes huevo con chorizo, y almorzábamos el sábado huevo con... Pero eso, ya cuando teníamos jamón, le dije, ya éramos como un poquito más ricos. El huevo con lo que cayera, revuelto con todo. A veces eran huevos con frijoles o frijoles con huevo, pero eso es lo que comíamos. De esas generaciones venimos. Bueno, a lo mejor ustedes nacieron en cuna, pero de ahí venimos. Donde no teníamos nada, yo le decía a las niñas, hoy en la mañana le decía, sabes, mi mamá nos ponía cada miércoles a lavar los calcetines, porque nada más teníamos 4 pares. Así que si no lavábamos el miércoles, el jueves y viernes, ya no teníamos calcetines para ir a la escuela. Donde teníamos un solo par de zapatos. Ese par de zapatos era para la casa, para la escuela, para salir, para las fiestas. Bolearlos y bolearlos, de tanto bolearlos, a veces se desgastaban los zapatos. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó pegar los zapatos con 5000, era resistor 5000, ¿verdad? No, la cola loca ya es más moderna. En aquellos años era el 5000 y era el rey con el 5000. El amarillo. Esa generación. Hoy estamos viendo que se levanta otra generación. Tenemos una generación nueva que manipula a los padres. Tenemos una generación nueva que no le importa saludar. Llega a casa, está la familia ahí, pasa por el medio de toda la familia. Y si alguien dice, hola. Esa es una nueva generación.
Los que son de mi generación, ya le dije más o menos de qué año soy. Así que los que son de mi generación, pasabas así por la familia, ¿qué te hacía la mamá o el papá? Aprenda, muchachos, a saludar, sea irrespetuoso. Y acuérdese que su padrino tiene autoridad para pegarle si es necesario. Cualquiera te pegaba y el maestro te daba coscorrones, se lo merecía, seguro se portó mal. Ahora tenemos una generación que le contesta a los maestros, que ofende a los maestros, que esta es nuestra generación. Y cuando yo quiero hablarle a través de la palabra de una generación que está levantándose, que no tiene valores cristianos, que no tiene valores espirituales, perdón por la expresión, cuando hablamos de valores cristianos, los valores están devaluados, están muy light, como la Coca-Cola. Porque ahora estamos trabajando con iglesias que están devaluando los valores cristianos y están estableciendo valores de iglesias o de denominaciones, pero se están saliendo de la alineación de cuáles son los valores bíblicos que son los que rigen la vida del cristiano. No los valores de la iglesia, no los valores del pastor, las convicciones del pastor, sino qué está en la palabra del Señor. Decía un pastor, estábamos en una ocasión en un lugar y jugando, un hombre por allí jugando, dijo: pastor, yo no quería pegarle a mi esposa, pero casi puedo ver que la cara de mi esposa vino a donde estaba mi mano y por eso le quedó el ojo morado. ¿Cómo está eso? Y el pastor le contesta, mi esposa y yo estábamos ahí, esto fue en Harlingen hace muchos años, y el pastor le contesta: no te preocupes, hermano, sigue para adelante, Dios te cambiará el camino. ¡No! Tienes que solucionar ese problema, tienes que humillarte. La Biblia dice que tienes que pedir perdón, arrepentirse de lo que hiciste. Si no, no hay cambio en tu vida. Sin arrepentimiento no hay transformación. ¿Sabe? En mi convicción, en mi entendimiento, lo vas a volver a hacer porque nunca te arrepentiste. Te dieron una palmadita y te dijeron: sigue adelante. Esta es la generación que se está levantando, que verdaderamente no está conociendo a Dios, está entendiendo y está conociendo una religión. Y perdón si ofendo a alguien, pero pudiéramos pensar, mi hermano, que cristianos, también hay cristianos religiosos. Tristemente la iglesia, antes se conocía a la iglesia cristiana como protestantes. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a someterse a un orden eclesiástal de iglesia, sino al orden divino, manejados, movidos, instruidos por la palabra de Dios. Pero ahora la iglesia cristiana se ha convertido, muchas iglesias se han convertido en centros religiosos. Se permite, es que estamos a la moda, es que esto es lo nuevo, pastor, esto es lo que se está viviendo, pastor. ¿Sabe qué estamos provocando? Estamos provocando que se levante generación sin conocimiento de Dios, con mucho conocimiento de alabanza, con mucho conocimiento de instrumentos, con mucho conocimiento de música, con mucho conocimiento de shows en los altares, pero poco conocimiento real de Dios verdadero que puede transformar los corazones, cambiar las vidas y hacer de ellos nuevas criaturas. Poco conocimiento de Dios. Así que dice la palabra del Señor que cuando murió Josué y la generación de Josué, se levantó un pueblo, una generación que no conoció a Dios. ¿Qué hace una generación que no conoce a Dios? Jeremías 4:22. ¿Qué hace voy a leer varios versículos. ¿Qué hace una generación que no alcanza a conocer a Dios? Escuche con atención lo que dice la palabra del Señor. No es lo que trae aquí apuntado el pastor Ríos, sino lo que la palabra de Dios me está informando para traérselo al pueblo de Dios. Solamente soy una atalaya. Busqué la palabra de Dios para darle un consejo conforme a la palabra del Señor. Si permitimos que se levante la generación sin conocer a Dios, vamos a tener problemas mayores de los que ahora estamos teniendo. Una generación que no conoce a Dios, dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero a hacer el bien no lo supieron. Esa es una generación que no conoció a Dios. Sabios en su propio... Miren qué triste, mi hermano, que cuando crees conocer a Dios o cuando practicas una religión, empiezas a preguntarte, ¿esto estará bien? Es que esto que voy a hacer,
¿Será agradable a Dios? Cuando tienes esas dudas es porque no tienes profundidad en la palabra de Dios. La presencia de Dios no es tu compañía, por cuanto tomas decisiones por tus sentimientos, por tus deseos. Te dejas conducir por lo que tú quieres hacer y no por lo que Dios te dice que hagas. Hablando de generaciones, ¿de dónde se producen las generaciones? Un hombre o una mujer deciden hacer una familia. Ese hombre y esa mujer, con la bendición de Dios, empiezan a tener hijos. Esas son las generaciones que siguen. El matrimonio empieza, y puede ser que ese matrimonio tenga buenas convicciones, buenos principios, pero no es el todo, mi hermano. Puede ser que el matrimonio venga a la iglesia, pero no lo es todo, porque la palabra del Señor nos da consejo que nosotros como padres tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios como lo amamos nosotros. Bueno, espero que usted lo ame. Aquí, así que se dice Jeremías, se empieza a levantar una generación que son ignorantes de Dios. No saben lo que Dios ha hecho. Ahora, escuche, te voy a entrar esta palabra, solamente estoy en la introducción. Y yo quiero llevar un mensaje a su corazón que salga de aquí con un deseo de hacer cambios en su vida. Se levanta una generación. Platicaba yo con una persona, está en un proceso, esta hermanita, creo que esa hermanita, yo estaba platicando con ella el viernes, y platicando con ella dice, no, es que mi esposo, en cuanto tenemos un problema, se va en Google y en Google busca el consejo, y dice, mira, aquí dice Google, así que las cosas las vamos a hacer así. Imagínese Google para los problemas del matrimonio. También Google dice cómo le pongas el bistec ahí donde le pegaste en el ojo. Se le baja el hinchado rápido. ¿Sabe, mi hermano? Y le digo yo a ella, este es el problema bien grande. Le dice ella, es que yo entendí que mi esposo se hizo un religioso. Este es el problema del matrimonio. Cuando caemos en practicar, en defender una religión, y se nos olvida que necesitamos conocer, relacionarnos con el verdadero Dios. El contrario de los consejos del hombre. Dios nos da un consejo y nos dice a la mujer, se le trata como el vaso más frágil que tienes en casa. A la mujer se le ama como Cristo amó a la iglesia. A la mujer se le respeta y se le dignifica. A la mujer se le da un lecho sin mancha, sin mancilla. A la mujer se le valora de tal manera como tu propia vida, dice el Señor. Ámala como a ti mismo. Ese es el consejo de Dios. ¿Por qué a veces no queremos nosotros entrar al consejo de Dios? ¿Saben algo hermoso, hermano? Para que no se pierdan, esos consejos son para que no se pierdan las futuras generaciones. Porque el consejo de Dios nos habla de humildad. ¿Quién tuvo la culpa? No lo sé. Pero si entiendes la palabra de Dios, vas a entender que tú, como buscas la paz, como sigues la paz, como quieres la paz en tu vida, tú mismo sabes y aprendes que tienes que humillarte y pedir perdón, no porque tú has ofendido, aunque te hayan ofendido, pero tú buscas la paz, y la única manera de obtener la paz es humillándonos y diciendo, sé que tengo la razón. Quizás, mi hermano, usted tenga la razón, diga, yo sé que tengo la razón, pero yo prefiero la paz antes de la razón, yo prefiero la del amor antes de la razón, yo prefiero la armonía antes de la razón, porque yo busco la paz de Dios. Necesito la paz con mi esposa, con mi esposo. Así que cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, en su corazón empieza a ver solamente maldad. No quieren las cosas buenas, no aprenden las cosas buenas, no son entendidos de las cosas buenas. ¿Ha escuchado? No dígame. Pero sé que ha escuchado esas personitas que dicen, por más que voy a la iglesia, no entiendo, no se me queda nada, pero ore por mí, pastor. Aunque no he aprendido nada, y después de un año no han aprendido nada, y después de 2 años no han aprendido nada. Algo está pasando, mi hermano. Necesitamos encender nuestro corazón en el fuego del altar. ¿Por qué? Porque el problema más grande no es lo que nosotros estamos viviendo, mi hermano. El problema es que estamos dejando una herencia a los que siguen atrás de nosotros. ¿Qué clase de ejemplo de vida cristiana les estamos dejando? ¿Qué clase de enseñanza de vida cristiana están recibiendo la próxima generación? Tenemos un compromiso, que la generación que viene atrás de nosotros siga siguiendo buscando al Señor. Que la generación que viene atrás de nosotros siga buscando al Señor. Que la generación que viene atrás de nosotros siga confiando en Jehová de los ejércitos. Tenemos un compromiso delante de Dios. Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 1, versículos 7 al 9. Tenemos un problema muy grande. Si la generación que sigue no conoce a Dios, escúcheme con atención, si la generación que nos sigue no llega a conocer a Dios, y yo sé que usted me va a decir, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Cuando termine de leerlo, el pastor está abusando, está ofendiéndome desde el altar. ¿Por qué? Bueno, y si tiene una queja, quéjese con Dios, porque ahí está escrito. Cada escritura es inspirada, útil para redarguir. Quiero que entiendan muy bien esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Quiero que entienda con mucha claridad esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: a vosotros que sois atribulados, damos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron, ¿a los que qué? O sea que los que no conocieron a Dios están en peligro. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien. No brinque el 8, hermano. Quédese en el 7. Perdón. Sí, quédese ahí. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a los que no obedecen. Quiero que note dos puntos, porque ahí lo tiene bien explicado. Uno es los que no conocieron, y otros son los que conocen. ¿Ah? Ya iba a salir como aquel hombre que le dije. ¿Este lo hizo el video? Se me salió. Hay unos que están sin conocer todavía, pero hay unos que conocen y no obedecen. Pastor, ¿cómo ve? ¿Es necesario que me case? Ya le hice. ¿Es necesario que me case? Ya tengo 20 años con ella. Son 20 años de adulterio, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Estás en adulterio. ¿Cuántos quieres pasar más en adulterio? Otros 10, otros 20. Porque el problema es que si entras en los que sí conocían pero que no obedecieron, va a haber un castigo para ti. El problema no es nuestros hijos. Estamos hablando de la generación. ¿Conocen? Sí, conocen. Quizás usted los llevó a la iglesia cuando eran chicos. Quizás usted dice, ay, mis hijos cantaban bien chiquitos. ¿Cómo anhelo yo que cuando ellos eran chiquitos que vuelvan esos tiempos y que la canten al Señor? Ya conocen, pero no obedecen. ¿Son salvos? Eso no me toca a mí decirlo, mi hermano. Usted conoce la actitud, el comportamiento y los frutos de sus hijos. Mi hermano, esto es muy importante. Estamos en la casa del Señor para aprender, para recibir el consejo. Ellos ya conocen, pero no obedecen. Yo no sé si usted diga, yo siempre le pongo como ejemplo a personas, les digo, bueno, es tan sencillo como decir, mi hermano, ya conoces, por ejemplo, te contrataron en un trabajo, no vas de lunes a viernes, pero el sábado en la mañana te presentas para que te paguen tu cheque, porque eres parte del equipo. ¿Qué le dice el patrón? ¿Qué te pago si no viniste? ¿Qué no va a hacer lo mismo en el reino de los cielos? Pues sí, ya conocías, estabas registrado, pero eso hace mucho tiempo, nunca te volví a ver. No fuiste a la iglesia. Una generación, dice, que no conoció, y otra generación que conoció y no obedeció. Ahora el versículo 9, escuche con atención, tenemos un problema muy grande. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo cuando leo versículos de estos, de verdad, cuando termino de leerlo, siento un escalofrío en mi cuerpo y digo, ay Señor, como que si pudiéramos entender esto. Escúchame, hermano, si tus hijos no están en obediencia, están excluidos. Excluidos quiere decir están fuera. Están fuera. Haz algo por ellos. Ruégales.Ínstalos.
que vengan a buscar la presencia del Señor, que se humillen delante de Dios, que busquen a su Rey, que busquen el perdón, que se reconcilien con Dios, que se humillen arrepentidos de sus pecados, pero que busquen esa oportunidad de tener la paz con Dios, porque mientras no obedezcan la palabra están excluidos. No lo dije yo, lo dice la palabra. ¿Sabe? Cuando yo conozco personas que verdaderamente tienen conocimiento del Señor, madres sobre todo, las he visto aquí en el altar diciendo: pastor, ayúdeme a orar por mis hijos. Ellos conocieron esos hace años, pero están apartados, pastor. Y sé que mientras estén apartados, ellos no tienen la paz de Dios en su corazón. Ayúdeme a orar, pastor, para que el Espíritu Santo toque sus corazones y los quebrante, y se olviden de esas cosas del mundo, de esas pasiones del mundo que hacen que sus almas se pierdan. Por favor, pastor, ayúdeme a orar. ¿Sabe por qué? Porque reconocen que la palabra es la autoridad suprema sobre nuestras vidas, y cuando la palabra nos dice que los desobedientes están excluidos, no podemos decir lo contrario. Hacía muchos años que no decía yo que no a una invitación. He ido a predicar a muchos lugares, pero hace 2 semanas a un lugar dije que no puedo ir. Mandaron una pareja a platicar conmigo. Pues, ¿qué quieren? O sea, yo puedo ir, pero no a mentir. No puedo decirle al hermanito que está en adulterio: vas para el cielo, mi hermano, Dios te va a bendecir y te va a premiar, porque no es lo que dice la palabra. Y la Biblia me dice a mí que si participo con tales personas, me hago participante de ellos, de su pecado. Así que no. Es que si lo entiende, su trabajo, su deber es predicar la palabra, y olvídese lo demás. No puedo olvidarme de lo demás, porque no puedo participar con el pecado. Si hubiera ignorancia, qué fácil. Puros pecadores que no van a la iglesia, les hablo del evangelio, pero son cristianos desobedientes. Cristianos desobedientes. Y la Biblia es muy clara: mientras no se arrepientan, ellos están excluidos de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos que están excluidos? Miren, las personas van a la iglesia pero no tienen cambios. Miren, las personas van a la iglesia y siguen como perros y gatos en sus casas. Miren, personas que van a la iglesia y no tienen paz en su corazón. Yo no le puedo decir, hermano, ay, le va mal en la economía porque de seguro está mal con el Señor. Ese es problema suyo. A mí no me importa su economía, no me importa si le va bien o le va mal. A mí me importa que su alma esté en paz con Dios, que usted haga la paz con Dios, que usted se arrepienta de sus pecados, y que un día pueda decir: yo sé que la trompeta va a sonar y yo a mi nombre feliz responderé. Esa es la seguridad que debemos tener. Que venga a la iglesia, que usted venga a la iglesia, no es garantía para sus hijos. Peor también: ay, pastor, ¿está seguro de lo que está diciendo? No sé, yo lo tengo apuntado. Que usted venga a la iglesia no es garantía para sus hijos. Problema más grande, y voy a entrar ahí, que traigo esto en la mente y lo voy a soltar, hermano. Dijo la hermana Rosy, pero se tenía que decir. Y se dijo. No vamos a ir a los versículos, pero sí vamos a ir. Los hijos de Aarón. ¿Sabe quién era Aarón? Gran sacerdote. Pero los hijos de Aarón estaban en pecado y se atrevieron a ir a ofrecer incienso delante de Jehová. Y cuando prendieron fuego, Dios, que conocía que eran tan desobedientes, la misma llama los quemó. Y murieron los hijos del sacerdote Aarón, por cuanto estaban en desobediencia delante de Dios, y se atrevieron a quemar incienso para Jehová. Fueron consumidos. Esta palabra está delicada. Yo no sé si debimos grabarla o no debimos grabarla. ¿Por qué la necesidad de cuidar nuestros altares?
qué la necesidad de cuidarnos como iglesia? ¿Sabe que inmediatamente cuando una persona aparecía con lepra decía, uy, está en pecado? Tiene lepra, está en pecado. De hecho, espiritualmente hablando, en nuestros tiempos actuales, el pecado es sinónimo de lepra en el ser humano. La persona que tiene pecado y está leproso es una persona que no debería cohabitar juntamente con el pueblo de Dios, debería apartarse del pecador porque está leproso. Y un leproso contamina, un pecador contamina. Ay, qué duro, ¿verdad? El sacerdote Elí le dijo al Señor, tengo algo. Tus hijos, nunca le estorbaste a tus hijos, el sacerdote Elí, tus hijos se paran en el templo, hacen fraude en el templo, hacen tranzas en el templo, se acercan al templo para buscar las mujeres del templo. Elí, ¿qué pasó con eso? Y eran los sacerdotes, eran los hijos del sacerdote Elí. De tal manera que el sacerdote Elí va y le dice a sus hijos, oye, la fama que hay por todo el pueblo de ustedes no es muy buena. Todo el pueblo sabía que los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo pecado. Entonces, que vengamos a la iglesia, que seamos sacerdotes, que seamos pastores, no es garantía. Me atreví, fíjame, me entró con Rodi, pastores, para incluirnos todos. No es garantía de que nuestros hijos no estén excluidos. Sí. Vamos a entrar, ahorita vamos a entrar. David tuvo un hijo que fue el más sabio de todos los hombres, pero se apartó de Dios. Salomón. Oye, Salomón hizo tanta riqueza, tuvo tanto poder. Más sabio de los hombres, no ha existido otro tan sabio con tanta sabiduría como Salomón. Pero llegada su vejez se apartó de Dios, desobedeció a Dios. Él hizo altares a otros dioses para darle gusto a sus mujeres. Y fue excluido. Qué triste, ¿verdad? La semana pasada le hablé del rey Ezequías, que con lloro volteó su rostro hacia la pared y le dijo, Señor, acuérdate de todo el tiempo que anduve en tu presencia, acuérdate cómo obedecía yo los mandamientos, acuérdate, Señor, cómo ayudé a tu pueblo, acuérdate, Señor, que puse por obra cada una de tus palabras. Y dice la Biblia, y cuando Elías le había dicho que iba a morir, de ahí vino la palabra de Jehová y le dijo, devuélvete y dile que va a vivir, que yo añado 15 años más a su vida. Ese era Ezequías. Pero los hijos de Ezequías, el hijo de Ezequías, Menases, hizo todo lo contrario. Los altares que Ezequías había derribado, Menases los levantó y volvió a quemar incienso a dioses paganos y volvió a traer la maldición al pueblo del Señor. Solamente quise mencionarle los hijos de ciertos reyes o profetas o siervos o sacerdotes, que no porque ellos eran sacerdotes, los hijos tenían la seguridad. Ahora no deje de orar por sus hijos. Que Dios haga misericordia. Esto es muy importante, mi hermano, porque los padres tenemos un compromiso. El compromiso es mucho más allá de ser parte de una iglesia. Escúcheme, papá, escúcheme, mamá. La generación que sigue se va a salvar solamente si nosotros empezamos a hacer conforme a la palabra, no conforme a mis deseos, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a mis deseos, no conforme a mi autoridad de padre, sino conforme a lo que me dice la palabra que yo tengo que hacer. Y vaya conmigo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver unos cuantos versículos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si soy sacerdote, mis hijos no están seguros. Si soy pastor, mis hijos no están seguros. Si soy evangelista, mis hijos no están seguros. ¿Qué tengo que hacer, pastor? La palabra del Señor nos da la respuesta. Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a seguir hasta el versículo 9. Número 1, escuchen con mucha atención. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Conocimiento de quién es el único Dios verdadero. Número 2, versículo 6, mi hermano. Versículo 6. Dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Fíjese lo que tenemos que hacer.
y amarás, el 5, y amarás a Jehová tu Dios. Esto es algo que tenemos que hacer. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora sí, versículo 6. Escuche con mucha atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí. Está hablando de nosotros presentes. ¿Estamos de acuerdo? De nosotros presentes. Los que venimos a la iglesia, los que cantamos, los que levantamos nuestras manos, los que adoramos, los que danzamos, porque aquí danzamos. No hubo amén. Aquí danzamos. Aquí nos gozamos en el Espíritu de Dios. Está hablándonos a nosotros. Uno es tu Dios, obedecerá los mandamientos, que nosotros pongamos por obra cada uno de esos mandamientos. Todo lo que Él nos manda debe estar en nuestro corazón. Hasta aquí estamos nosotros, esta generación. ¿Está de acuerdo? Versículo 7. Entra la siguiente generación. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo que se nos ha olvidado, mi hermano, para cambiar la generación que sigue, es que tú tienes el compromiso, hermano, hermana. Usted tiene el compromiso de hablar la palabra de Dios en su casa. Tiene el compromiso de hablarles de los mandamientos de Dios. Tiene el compromiso de hablarles con palabra de Dios, de aconsejarlos con palabra de Dios, que ellos escuchen la palabra de Dios constantemente en su casa. Yo tengo una excusa con mis hijas, mi esposa, yo no sé qué pasa en mi casa, somos sangre mexicana, machos mexicanos, pero los letreros están en inglés en mi casa, los versículos están en inglés. Y sabe que constantemente leo los versículos y le pregunto a Malena, léemelo tú, Malena. Ya comprendí. Ahora explícamelo en español. Y empieza Malena, dice ella que a traducirlo, pero no traduce nada. Pero lo estamos repitiendo y lo estamos leyendo. Tenemos versículos en el comedor, versículos acá, versículos en la entrada, en la puerta, versículos en mi oficina. ¿Y sabe cuál es el propósito? El propósito no es llenar las paredes con dibujos, con monitos. El propósito es tener versículos que nos recuerden que nuestra casa es la casa de Jehová, que Él nos prestó esta casa, que somos familia de Cristo, mi hermano. Que se hable palabra de Dios, que se mencione que Dios es el único Dios verdadero en nuestras casas. Y en el versículo que sigue, mi hermano, versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es muy importante. O sea que no basta. Vienes a la iglesia, pero nada más tú sabes que eres cristiano. Vienes a la iglesia. Hace días platicaba yo, de verdad, hermano, yo cuando me enfrento a estas pláticas me da tristeza, porque platicaba con un varón, esposo de una hermana que no está, que no vino y que hace mucho que ustedes ni conocen. Pero qué tremendo, dice: no, el día que le cambie el carácter a mi esposa, entonces yo voy a la iglesia. Y dije: sí, yo no. Se declararon. Entonces es importante. ¿Cómo estamos hablando la palabra del Señor si ni siquiera nos hemos ganado al esposo, a la esposa? No hay otro lugar, mi hermano. Para ti es Jerusalén, no es Samaria, no es lo último de la tierra. El primer lugar donde debes de predicar el evangelio del Señor, donde debes enseñar que eres cristiano, el primer lugar es tu casa, tu familia, tus hijos. A ellos enséñales la palabra del Señor. Puedes ser maestro en la iglesia, puedes ser predicador evangelista, pero si tus hijos no han visto en ti el amor de Cristo, no se va a salvar esa generación. No se va a salvar. ¿Dónde está nuestro primer ministerio? Está en nuestra casa. En nuestra casa. De verdad, hermano, hace unos días platicaba yo con un joven, y este joven llena sus brazos de tatús y marcado. Y me hacía esta pregunta y me decía: ¿usted cree que Dios me reciba así como estoy, todo tatuado? Gracias, hermano. Y mi respuesta es: claro, así te recibe. Bueno,
entonces después voy a la iglesia porque todavía me falta uno. Tiene un problema muy grande. Dios te recibe así como vienes, pero hoy tienes conocimiento. Y si hoy has recibido a Cristo y tienes el conocimiento de quién es tu Dios, Él te dice a ti que tú pasas a ser, cuando lo recibes, pasas a ser templo del Espíritu Santo. Ahora vas y te haces un tatu. No estás pecando contra tu cuerpo, estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Estás profanando el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Ahora entrarías en rebeldía y desobediencia, por tanto, estarías apartado de la presencia de Dios. Si antes de venir a Cristo hubo tatús, Dios te recibe. Limpia tu corazón y limpia tu alma, aunque no se limpie tu cuerpo. Pero si después lo haces, estarías en rebeldía. Pastor, ¿hay de esos en la iglesia? Sí. Tenemos un problema muy grande. Nuestro llamado es a cuidar la generación. ¿Sabe cuál es el propósito original de Dios? Que la gloria de Dios se conozca de generación en generación. Cuando Dios le da la orden a Adán y Eva que se multipliquen, ¿sabe lo que estaba pidiendo Dios? Es que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú te multiplicas, Adán, sale otro que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y sale otro hijo que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Esto es a los cristianos, mi hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos reproducirnos en otras personas que tengan el conocimiento de Dios, en otras personas que teman a Jehová, en otras personas que obedezcan los mandamientos de Dios, que no se rompa el proyecto divino cuando nosotros no estamos conectando la siguiente generación con Dios. Estás conectando a tus hijos. ¿Quieres hablarles a tus hijos un poquito más fuerte? Santiago capítulo 4. Wow. Santiago capítulo 4, versículo 4. Póngase el cinto, mi hermano, porque ahí vamos de subidita. Santiago capítulo 4, versículo 4. Escuche bien, cuando hable con sus hijos, hábleles con autoridad y dígales: mi hijo, esto que estás haciendo no es agradable delante de Dios, porque hay palabra que nos dice que no es agradable, pero hay un problema muy grande en tu vida, que mientras tú estés haciendo tus deseos, eres enemigo de Dios. Esa seriedad me gusta. Mientras tú estés haciendo tus gustos, mientras tú hagas lo que quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no eres amigo de Dios, tú eres enemigo de Dios. ¿Lo dijo el pastor Río? No, lo dijo Santiago. Mire lo que dice: oh almas adúlteras, ¿o no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye. ¿En dónde están las modas? En el mundo. Las nuevas drogas en el mundo. Las nuevas cosas que están saliendo en el mundo. Deseos carnales en el mundo. Los nuevos pasitos de quebradita, ¿dónde, hermano? En el mundo. Yo no sé, gracias a Dios que yo salí de eso, pero yo veo la gente, el changuito, y bailan como chango. El perrito, bailan como perrito. El muertito, ya sacaron el paso del Walking Dead, ¿sí sabían? Sí, yo vi unos que estaban ahí. Yo estoy loco, ¿qué? El Walking Dead. Eso es del mundo, imitando las cosas del mundo. Pues mientras nuestros hijos estén practicando las cosas del mundo, son enemigos de Dios. ¿Lo entendió bien? No lo dije yo, pero yo lo hablé. Pero ahí está escrito. Esto es lo que dice. Este es el problema, mi hermano. Va a dejar usted que un día Dios le recoja a usted, y qué guapo, usted pues estaba en la iglesia, se arrepintió, Dios cambió su corazón, pero no hizo nada por sus hijos. ¿Usted cree que Dios no le va a reclamar la sangre de sus hijos? ¿Qué hizo por sus hijos? ¿Cuándo les habló? ¿Cuándo los instruyó? ¿Cuándo les dio palabra? ¿Cuándo los exhortó? Porque hay que exhortarlos. Y hay que decirles: hijos, sabes, te estoy diciendo conforme a la palabra, mientras sigas haciendo tus deseos, mientras estés en los vicios, mientras estés en las drogas, mientras te vayas a esos antros de baile, a esos antros nocturnos, quiero decirte que tú eres un enemigo de Dios. Necesitas arrepentirte, entregarle tu corazón a Jesucristo. Él te limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar, pero necesitas arrepentirte. ¿Sí me expliqué? Entonces tenemos un problema muy grande.
El problema, mi hermano, es que nuestros hijos no han aprendido, ¿sabe? Nomás dígame amén y levante su mano. Hay personitas aquí y la mayor parte son adultos. ¿Alguna vez usted ha venido a la iglesia y ha dicho, qué aburrido estuvo el día de hoy el culto? Yo sé que por vergüenza no va a decir amén, pero soy el pastor. Hay personas que dicen, pastor, como que no feeling, no sentí nada, no feel good, algo no está bien, no. No más. Bueno, ciertos hermanos nada más. El problema más grande, mi hermano, es que si nosotros no aprendemos a deleitarnos en el Señor, si no aprendemos a deleitarnos en el Señor, es deleite. La familia tiene que entrar en el deleite, la familia completa. Hoy las cosas son diferentes. Por ejemplo, yo tengo 2 niñas ahorita nada más en casa, pero la vida que se está llevando es de que dicen, mucho cuidado porque hoy es movie time. ¿Sabe qué es movie time? Es estar tirados en un sofá viendo una película. Escogemos películas con mensaje, con unas palomitas, los chicharrones, con sal y limón, un limoncito. Y ahí estamos deleitándonos todos juntos. Conocen a Malena, brinca arriba de mí, se cae, se vuelve a levantar, no deja ver una película. Pero ese es el momento de familia, porque tienes que dedicarle tiempo a la familia. Y si te puedes deleitar en la familia, ¿cuál es otro deleite? Otro deleite familiar. Un día nos juntamos y hacemos, bueno, no sé si ahora se pueda, ¿no? Pero nos juntamos y hacemos, ¿cómo dicen, hermana? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Oiga más. Eso es un deleite. Y luego sale el clásico hermano de familia, no, los cristianos son diferentes, hermano de familia. Si no le echas fajita no voy, para apoyo aquí en mi casa. ¿Quieren fajita? Eso es un deleite. Y hay otras cosas que se transforman en deleite. Hay un deleite hace años. Conozco un pastor. Este pastor cada sábado, su deleite, su gozo y su alegría es sentarse a almorzar con su mamá, que ya es una ancianita. Cada sábado. No hay compromiso que pueda romper su compromiso que tiene con su mamá. Eso es un deleite. Le estoy explicando que es un deleite, porque si no aprendemos a deleitarnos en el Señor, hermano, conocemos tantos deleites, menos el deleite de vivir en la presencia del Señor. Salmo 34:8 nos dice a nosotros que hay un deleite hermoso para nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Salmo capítulo 34, versículo 8. Gloria, aleluya. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Amén, aleluya. Cuando vemos estas porciones de la palabra, mi hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos que encontrar un deleite. Gustar y ver. Gustar y ver. Hay cosas, mi hermano, yo no sé, a mí me pasó hace muchos años, yo decía, por ejemplo, éramos pobres y lo único que de vez en cuando mi mamá hacía un caldito de res. Uy, eso ya era comida de ricos, un caldito de res. Y luego de pilón nosotros el caldito y la carnita y la verdura para un lado. No me enseñen la calabaza, porque la calabaza, uy, no, eso no. Eso es para los conejos, ¿verdad? No nos den verdura, no nos den lechuga. Lo hacíamos aparte y yo, no, es que la calabaza no me gusta. Es que la calabaza no me gusta. Por ser desobediente me fui de mi casa muy joven, a los 14 años. Pasé 3 días, ya iba para el 4.º día sin comer. Y tomaba agua de las llaves de las casas. Allá andaba rodando en Houston. Y me encontré una familia salvadoreña. ¿Y qué cree que me invitó a comer? Calma. Pero había unas cuantas cebritas de pollo y pura verdura. 4 días sin comer. Hombre, la verdura, no sé, me salía como a cabrito, como a algo. No tiene más calabacita, no tiene más. Y aprendí a comer yo no sé si a usted le pasó alguna vez. Aprendimos a comer las calabazas. Ahora le digo a mi esposo, échale bastante verdura. O sea que me voy a pasar lo mismo otra vez. Échale bastante verdura, ¿sabe, mi hermano? Eso es deleitarte con algo.
Y usted no se puede deleitar en el Señor si usted no aprende cómo el Señor es su deleite. Quizás usted no ha tenido una oración de esas que cuando usted viene al altar derrama su lágrima delante del Señor y empieza a decirle: Señor, tu palabra me dice que tú estás donde quiera que invocan tu nombre, Señor. Tu palabra me dice que tu Espíritu Santo es mi consolador, Señor. Y yo necesito sentir tu paz. Yo no sé cuánto lo han pasado. Y de repente llega algo que hay un silencio y de repente usted piensa sentir un calor y salen lágrimas por sus ojos y empieza a decir: Señor, gracias, porque yo sé que estás aquí, Señor. Gracias por tus caricias, gracias por consolarme, gracias por fortalecerme, porque yo sé que tú estás vivo. Señor, tu palabra no miente, Señor, y tú dices que donde quiera que nosotros buscamos con un corazón sincero, ahí estás tú. Gracias, Señor. Eso es deleitarte en Jehová. Deleítate en Jehová para que puedas transmitir ese gozo a los demás. Mi hermano, los jóvenes se aburren de la iglesia porque no encuentran deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tienes que deleitarte. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Cuando usted se empiece a deleitar en el Señor, hablamos de nuestra generación siguiente, mi hermano. ¿Qué es lo que van a encontrar ellos? Tienen que encontrar un significado en el Evangelio, tienen que encontrar un contenido. Si ellos no ven en nosotros la presencia de Dios, si ellos no ven en nosotros la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, ¿cómo queremos hablarles del Evangelio, mi hermano? ¿Cómo queremos hablarles del amor de Dios si no lo vivimos? ¿Cómo queremos hablarles de la paz de Dios si no la vivimos? Necesitan ver en nosotros. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. ¿Está conmigo ahí? ¿Qué necesitamos hacer? Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios, ha hecho por vosotros. Consideren. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Solamente temed a Jehová. Y cuando les digamos de ese temor, ¿por qué? Porque Dios ha hecho cosas grandes. Mis niñas están chicas. Y cuando yo platico con ellas, no es mi intención darles carga a sus pequeños corazones. Mi intención es que ellos reconozcan quién era yo. Hijas, ustedes no estaríamos sentados en esa mesa, no estuviéramos conviviendo con estos alimentos si Dios no me hubiera alcanzado, si Dios no hubiera tocado mi corazón. Yo seguiría siendo un borracho, yo seguiría siendo un drogadicto, quizás yo ya estuviera en las calles, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios hace milagros maravillosos. Me sacó del lodo, de los vicios, me rescató, me hizo una nueva criatura. Ahora ustedes están disfrutando la paz que Dios ha traído a mi corazón. No es la intención cargar sus corazones con algo que todavía no pueden llevar. La intención es que vayan conociendo que hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que limpia todo pecado, hay un Dios que perdona, hay un Dios que nos hace dar o hacer tener una vida nueva cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy a terminar. ¿Se está deleitando o se está aburriendo? Marcos. Mire lo que hizo Marcos. Escuchen, estamos tratando con la generación que vive. Estamos trabajando para la próxima generación. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Hacia dónde nuestros hijos correrán si no conocen a Dios? Necesitamos trabajar en ello, que nuestros hijos conozcan a Dios. Esta es la historia de un hombre que fue sanado. Jesús lo sana. Y este hombre estaba creyendo que su vida tenía que ser pegada a Jesús. Yo cometí errores. Recién vine a los pies de Jesucristo y yo me convertí en un religioso. Un religioso es una persona que ejerce autoridad para cuando está en la iglesia, cuando se trata de la iglesia, pero pierde autoridad en su casa.
Es una persona que es capaz de dar el ejemplo de ser un buen cristiano dentro de la iglesia, pero se le olvida dar ese ejemplo en su casa, con su familia, con sus hijos. Es una persona que es capaz de tener paciencia con todas las personas, menos con sus hijos y con su esposa. Ese es un religioso. Diga, amén. De verdad, si no eres capaz de ejercer el conocimiento espiritual en tu casa, mi hermano, estás convirtiéndote en un religioso y no en un hijo de Dios conforme a la palabra de Dios. Este hombre fue sanado. Había demonios en su vida. Jesús llega, lo libera, echa fuera todos los demonios. Él se ve sano. Dice la historia, estaba desnudo. Los discípulos lo cubrieron. Y cuando se vio sano, ya no hay demonios, no hay nada en mi vida, estoy limpio. Entonces él se quería subir a la barca con Jesús. Me voy contigo, Señor. Me voy contigo. Aquí en esta barca me monto y me voy contigo. Él podía haber pensado, mi familia ya ni me recuerdan. Vivía en los pantanos, dormía en las calles, era un mendigo, vivía de las limonas. Si mi familia me quisiera, me hubieran recogido, pero no. Así que me voy contigo, Señor. Y él quería subirse a la barca. Y cuando se iba a subir a la barca, miren lo que dice. Al entrar él en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Déjame irme contigo, Señor. Ponga mucho cuidado, esto es un hilo muy finito, porque nosotros a veces nos equivocamos pensando, ay, dejo los niños abandonados ahí, hay que los cuide la vecina, como quiera yo voy a la iglesia, estoy haciendo la obra de la iglesia. Mi hermano, son primero tus hijos. Si no puedes cuidar a tus hijos y si no puedes ser parte de un ministerio con tus hijos, no abandones a tus hijos, cuida a tus hijos. Como padres hacemos lo mismo. Ay, tengo un compromiso con el hermano, con la hermana, tengo un compromiso con el grupo, tengo un compromiso. Tenemos muchos compromisos y nos olvidamos de la familia. Cuando es primero tu familia, escuchen lo que dijo el Señor Jesús a este endemoniado. Recuerde que vivía en los pantanos, que estaba fuera de su casa, que estaba abandonado, que estaba tal vez limosneando para comer. Pero cuando Jesús lo sana, le da un mandato claro, mi hermano. Versículo 9, mire lo que le dice. Él se quería subir a la barca y Jesús le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando vayas a tu casa, no digas, ya llegué de la iglesia. Platícale a los que están en casa, acabo de llegar de estar en la presencia de Dios y acabo de ver cómo Dios, su Espíritu Santo, me ha tocado. Acabo de sentir la presencia de Dios y ahora sé que Dios está vivo, que está con nosotros, que está con ustedes, que los quiere cambiar. Háblales del Dios vivo a todos los que están en tu casa. Decía el niño, le decía a la mamá, lee la Biblia para que aprendas algo de Dios. Y el niño le decía, no, tu Biblia no tiene poder. Dijo, la Biblia es la misma. Dijo, yo leo la del abuelo, dile al abuelo que traiga su Biblia. Entonces sí, yo leo la Biblia. Y la mamá le decía, la Biblia es la misma, lee la misma, y lee la mía. Y ahí vas a conocer a Dios. Y el niño le decía, no, yo leo la del abuelo. Si el abuelo trae la Biblia, entonces sí. Y entonces, pues, ya cuando llegó el abuelo, dijo, bueno, pero explícame a mí. ¿Por qué piensas que la Biblia de tu mamá no tiene poder y mi Biblia sí tiene poder? Pues ¿cuál es la diferencia? Si la Biblia es la misma. Y el niño le dice, mira abuelo, es que la Biblia de mamá, agárralo ahorita, puro polvo. Y la tuya, se ve que la usas todos los días, está limpiecita, esa sí está viva, esa sí tiene poder. Así que la Biblia de mamá no tiene poder. Yo no sé cómo está tu Biblia en tu casa. ¿Dónde está la Biblia en tu casa? Yo me he encontrado con carros, mi trabajo son los carros. Hay gente que trae la Biblia en el carro, en el vidrio de enfrente, en el Salmo 23, el mero enfrente. Eso es para que nos libre de todos los choques. La Biblia no tiene poder. Cuando tú la lees, se convierte en una palabra viva, que cambia, que da vida, que transforma, que el consejo te hace entrar en la razón de Dios.
Necesitamos leer la palabra del Señor. Así que el Señor le dijo a ese hombre que ya estaba endemoniado: no, tú tienes un ministerio. Tu ministerio empieza en tu casa. Ve a tu casa, cuéntales a los tuyos, mi hermano, mi hermana. Tu ministerio está en tu casa. No podemos ir al mundo y ganarnos al mundo y perder nuestra casa, mi hermano. No podemos ser lámpara en la calle y oscuridad en nuestra casa. Tu ministerio está en tu casa. Ve a tu casa y cuéntales a los tuyos las cosas grandes y maravillosas que el alto Dios ha hecho contigo. Publica las cosas maravillosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es en tu casa. Y quiero terminar, mi hermano. Vaya conmigo a Oseas capítulo 11, versículo 4. Y después de ello entramos a un último versículo. No sé dónde están tus hijos, pero cualquiera que sea la edad de tus hijos, si no están contigo, representan la siguiente generación. Representan lo que viene. ¿Cómo van a crecer? ¿En el amor de Dios o ausentes de la presencia de Dios? ¿Confiarán más en las máquinas, en la tecnología, en la medicina, en la ciencia médica? ¿O tendrán fe? Cuando llegue el momento de la prueba, tendrán esa confianza de decir: me presento delante de Dios sin ser reprobado, sino aprobado. Cuando suene la trompeta, se pondrán de pie esperando que su nombre sea mencionado, porque están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo está la siguiente generación que son tus hijos? ¿Cómo están en el conocimiento de Dios? Y aún con todo, dice el Señor, yo los quiero atraer. ¿Dónde están? ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es el pecado? Yo los quiero atraer. Los quiero atraer. Venid, volvemos a Jehová, dice la palabra del Señor, porque Él arrebató y nos curará. Oseas capítulo 11, versículo 4. Venid, dice el Señor. Él os curará. Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas de amor, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que asan el yugo de sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Cuando tú empiezas a hablar en tu casa de la palabra de Dios, cuando tú empiezas a mencionar en tu hogar la palabra de Dios, se suelta espiritualmente un lazo de Dios. Es un lazo de Dios. Tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver. Cuando tú hablas la palabra de Dios en tu casa, ese lazo se lanza por el Espíritu Santo y hay algo diferente. Tus hijos empiezan a sentir una inquietud. Mamá, ¿qué aprendiste en la iglesia? Salúdame al pastor que está orando por mí. Hay algo diferente que empieza a pasar. ¿Sabes por qué? Porque estás hablando la palabra de Dios, y esta es promesa de Dios. El profeta Oseas dice: entonces Dios lanza su lazo de amor, y tus hijos empiezan a sentir una presencia y dicen: este domingo te voy a acompañar a la iglesia, mamá. Dile al pastor que ore. Y ellos dicen: ¿cómo que está pidiendo oración si nunca lo había hecho? ¿Sabes por qué? Porque como tú estás hablando la palabra de Dios en tu casa, Dios ha aventado su lazo de amor y los está atrayendo para que conozcan su grande misericordia. Y algo más hermoso, hermano, cuando tú estás orando por ellos y hablándoles la palabra de Dios, esto es lo que termina diciendo esta promesa. Dice: entonces ellos tendrán comida. Quizás digan: mis hijos se portan mal, mis hijos son rebeldes, mis hijos son desobedientes. Pero hay una promesa de Dios, que cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú estás obedeciendo la palabra del Señor, el Señor ha lanzado sus lazos de amor y está alimentando a tus hijos. No necesitan, mi hermano, pudiera ser que ellos no están en obediencia, pero hay una oración que los está protegiendo, hay una madre, hay un padre que los está protegiendo. No tendrán falta de comida, porque es una promesa de parte de Dios. Alcanzarán misericordia. Pero termino con Hechos capítulo 3, versículo 19, y con ese terminamos ahora sí, mi hermano. Es muy importante. ¿Cómo está viviendo tu casa? ¿Cómo está viviendo tu matrimonio? ¿Cómo está viviendo tu relación con tus hijos? ¿Cómo está la paz en tu hogar? Y el libro de Hechos nos dice algo muy importante.
Y esto es para todos los padres. Ahora no es solamente para la generación que viene, sino para todos nosotros, para todos los que hemos conocido al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, arrepentirnos, mi hermano, de todo corazón. Hay muchas personas convencidos del Evangelio, pero no convertidos al Evangelio. ¿Hay una diferencia? Sí, claro que sí. Usted puede estar convencido de que Dios es Dios, de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero si no la pone en su corazón, no se arrepiente, su vida no es transformada. Como no se ha convertido, mi hermano, su vida no ha sido transformada, se ha convertido en un buen religioso. Pero este es el llamado que hace la palabra del Señor: arrepentidos y convertidos. Cuando nosotros nos arrepentimos, mi hermano, si algo hemos hecho mal y nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, para que sean borrados nuestros pecados. Arrepentimiento y conversión, nuestros pecados son borrados. Ahora lo que dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo está la paz en tu casa? ¿Cómo está la paz en tu hogar? ¿Cómo está la relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo te comunicas con tus hijos sabiendo que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Cuál es tu comunicación? ¿Les hablas de Dios? ¿Les enseñas que Dios es el único Dios? ¿Les enseñas que es el único camino? ¿Les muestra la grandeza de Dios, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ti, que puede hacer en ellos? La próxima generación quizás se esté perdiendo, hermano, porque nos ha faltado como padres ponernos el cinto, bajarnos y decir: vamos a exhortar en el nombre del Señor, vamos a corregir todo error y vamos a traer la palabra de Dios como el único consejo para esta familia. Poner autoridad. Mamá, es necesario que infundamos el respeto y la obediencia. No lo van a hacer si no lo miran en nosotros, y es muy importante que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Que la generación que viene conozca a Dios a través de ti. Que la generación que nos sigue, mi hermano, vea el amor de Dios a través de ti. Quizás tus hijos aún no conocen a Dios, porque nos ha faltado autoridad de parte de Dios en nuestras vidas, porque nos ha faltado obediencia de parte de Dios en nuestros actos, en nuestras obras. Imposible que reine la paz cuando no nos deleitamos en la paz del Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo la sazone y el consejo llegue oportuno al corazón de tus hijos, al corazón de tu iglesia, al corazón de tu pueblo. Señor, necesitamos el consejo divino, Señor, para que nuestros hijos, nuestros nietos vuelvan al camino. Quizás hay hijos, Señor, que ya han conocido tu palabra, tu evangelio, Señor, pero viven en desobediencia. Ayúdanos a rescatarlos, Señor. Ayúdanos a darles el consejo de tu palabra para que sean transformados, Señor, para que sean cambiados, para que sean renovados sus corazones, mi Dios, y vengan, Señor, a la salvación de sus almas. Señor, si hemos cometido error como padres y nos ha faltado el consejo para nuestros hijos, si nos ha faltado el ejemplo, Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de autoridad hacia nuestros hijos. Y enséñanos, Señor, a ser ejemplo de amor a nuestros hijos. Enséñanos a ser ejemplo de tu presencia a nuestros hijos. Enséñanos, Padre, a instruirnos, Señor, en tus caminos, para que podamos confiar que el día de mañana, Señor, no se apartarán de tus sendas de justicia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo pongo cada familia en tus manos. Y si alguno de mis hermanos, Señor, en este momento está poniendo en tus manos a su hijo o a su hija, bendice su corazón. Bendice, Señor, y da respuesta a su fe y a su confianza. Y con palabra fresca en los labios de mi hermano, de mi hermana, para que lleven el consejo, Señor, a sus familias,
Dios, Señor. Que la próxima generación, Señor, se ponga de pie como guerreros del Dios Altísimo, Señor. Una generación que te conozca, una generación que conozca tus hazañas, tu grandeza, tus milagros, tu poder.